La realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Señor asambleísta Velasco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, las revelaciones del ex contralor Carlos Polit nos ponen, yo diría, ratifican esto que ha estado pasando en la Contraloría, un juego, no digamos político, porque eso no es la política, pero un juego de intereses y una fábrica de desvanecimiento de ilegalidades, o sea, de glosas. Doctor Velasco, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un saludo cordial al país. Lo que hemos evidenciado a lo largo de estas comparecencias de los funcionarios y exfuncionarios de Contraloría develan a las claras que al interior de esta institución, garante del custodio de los bienes, de los recursos del pueblo ecuatoriano, han existido ciertos personajes que han desgastado la imagen que teníamos todos de esta institución. No son todos, desde luego, pero sí han hecho que se vuelva una institución de cumplimiento de consignas políticas, de cumplimiento de acciones reñidas contra la ley y con la moral, y ahí, como bien se dice, una fábrica de confirmaciones y desvanecimiento de responsabilidades civiles, administrativas, penales, orientadas a favorecer a ciertos sectores a cambio de favores económicos. Esto es lo que se ha podido evidenciar durante estos días, y las declaraciones de Carlos Pareja Yanuseli, las declaraciones del mismo ex contralor Carlos Polit, de funcionarios que han tenido, según ellos, por presión de las autoridades principales de la institución, que suscribir y firmar informes desvaneciendo responsabilidades. Eso nos da a las claras de cómo se manejó esta institución en perjuicio del país. El día de ayer se evidenciaba que con la firma de puño y letra del ex contralor Pablo Celi de la Torre, se desvanecen cerca de 112 millones de glosa a favor de la empresa Conecel, de la prestadora del servicio de telefonía móvil Claro, solamente recibiendo ¿qué? Informes periciales, entre comillas, ¿de quiénes? De 3 empresas particulares contratadas por la misma empresa, de 3 consultoras contratadas por ellos mismos. Es decir, se les permitía todavía ni siquiera que haya una empresa imparcial que goce de idoneidad, sino que ellos mismos pagaban los recursos y que en esos informes se desvanecían ese tipo de responsabilidades civiles o administrativas. Permítame hacerle escuchar a usted y a la ciudadanía nuevamente lo que el ex contralor Carlos Polit decía en la comisión de la que usted es miembro, doctor Velasco. Señores asambleístas, les pido revisen y analicen las glosas y los indicios de responsabilidad penal que se establecieron en mi periodo en contra de los funcionarios y contratistas de las empresas públicas en Petroecuador. El monto de las glosas supera los $200 millones, señor presidente. Y existen más de 30 indicios de responsabilidad penal hasta el último día, 25 de mayo, que estuve en el Ecuador y en Quito, en la Contraloría. Entre los cuales está el informe en el cual se lo involucra al señor Pareja. ¿De qué habla la doctora Sara? Si ella trabajó en esa institución, hasta en cargos directivos, ¿por qué nunca dijo nada? La señorita Sara te menciona ligeramente y sin precisar ni fechas, ni responsables, y dice que existen 1000 informes que están caducados fuera de los 180 días de plazo que tenía la institución para elaborarlos. Yo no puedo hablar ni responsabilizarme por actos que se dieron fuera de mi periodo. Sin embargo, les puedo asegurar que en mi gestión no se elaboró ni un solo informe fuera de los plazos establecidos por la ley. Y si no, que me saquen uno, señor presidente y señores asambleístas, uno solo. No existió jamás.
y lo vamos a seguir explicando paso a paso, la trama que se dio y por qué se dio, donde estuvieron involucrados muchos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno. En el último informe anual que llegó hasta el 2016, hablo en ese informe que la Contraloría General de Estado aprobó 19.000 informes de exámenes especiales. 19.000. Sancionó a 18.500 funcionarios públicos en los 4 últimos gobiernos. Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y el economista Rafael Correa. No alcancé a hacer auditorías al gobierno del señor Moreno, porque eso debió haberlo el usurpador del cargo, Pablo Celi. Pero hasta que yo conozca, creo que no ha hecho ningún informe en 4 años. Pero al gobierno anteriores he hecho miles de auditorías y miles de sanciones administrativas, civiles y glosas. Glosas millonarias en todos los 4 gobiernos. Doctor Velasco, estas glosas millonarias, no sé si llegó a poner algún ejemplo, ustedes pueden verificarlas, porque si hubo 19.000, digamos, informes con responsabilidad o con indicios de responsabilidad, como se suele decir, 18.000 funcionarios públicos, que no vaya a ser esa persecución ridícula, algunos que falta un esfero, que les falta un libro, o sea, 17.000 de esas y nada más, que además ha sido una forma de acallar incluso a alguna gente. ¿Cómo iniciar estas afirmaciones, digamos, cómo iniciar con estas afirmaciones del excontralor Polid y su subcontralor, el señor doctor Celi, para que tengamos un baño de verdad? Se ve que eso era una licuadora de un montón de cosas, doctor Velasco. Sí, hemos mirado con bastante asombro y al mismo tiempo con indignación aseveraciones por un lado, confirmaciones por otro lado, de acciones que se realizaron, pero los resultados no nos demuestran eso. Porque si la institución habla de que se hicieron 18.500 acciones y que se sancionaron a 18.500 funcionarios, el país estuviese en otras condiciones. Estuviese el país con recursos económicos para atender tantas demandas ciudadanas de los diferentes sectores. No se ha podido recuperar recursos económicos. Nosotros, de las cifras que tenemos, se han recuperado creo que 15 millones de dólares. Imagínense lo que significa en miles y miles de millones de dólares. Eso no es absolutamente nada. Y sí, se han de haber establecido responsabilidades porque, en efecto, se le perdió la perforadora al funcionario tal que no encontró el archivador en tal sitio, de que le faltaban 2 esferos. Ese tipo de responsabilidades no nos vengan a engañar al país. Eso no sirve absolutamente para nada. Las cosas grandes, como las que mencionábamos, como las que se desvaneció en contra de un solo funcionario, de una sola institución, de casi 102 millones de dólares, eso es lo que necesita el país. ¿Pero qué se ha recuperado? Nada. Entonces, yo creo que hay necesidad de que vayamos nosotros ubicándonos en el rol de cada uno. Pasamos nosotros de este tema de control, de fiscalización política, a las instancias fiscales y a las instancias judiciales para que actúen en forma tan rígida, en forma ética y con el compromiso de país. No se puede quedar solamente en el anuncio o en el descubrimiento de verdades a medias. Tiene que llegar a establecerse responsabilidades. Una sola persona no pudo haber desvanecido ni confirmado responsabilidades. Ha habido varios funcionarios que lo han hecho en complot, encargos, solamente para citarle, encargos repetitivos que se hacían en la Contraloría por 2 y 3 días para nombrar los subcontralores subrogantes. ¿Para qué? Para que firmen informes de desvanecimiento. Comparecieron algunos funcionarios y unos de ellos mencionaron que fueron obligados a firmar informes para desvanecer responsabilidades, encargos de 1, de 2, de 3 días. Eso nos deja a las claras la intencionalidad que tuvieron las autoridades principales de Contraloría de supuestamente no quererse enlodar, pero están más enlodados que cualquier persona que ha cometido actos reñidos contra la ley.
El ex contralor Pollitt menciona a la doctora Zárate, que renunció a esta, pero no sé si se ha quedado, no sé si aceptó que donde ustedes se ha quedado en ejercicio, entre comillas, de su carrera en la Contraloría. Pero además, si ya tienen los nombres de los directores de responsabilidad, que eran en definitiva luego los subrogantes o estos subrogantes de momentos para que firmen, como usted nos cuenta, informes y vuelvan a su trabajo normal, fueron entonces también funcionales a quien ejercía ese poder y deben responder también por eso, doctor Velasco. Tienen que responder, señor Rocha, todos los funcionarios y exfuncionarios, porque algunos a pretexto de que ya salí de la institución, me sacaron de la institución, aquí hay una información que es contundente y esa información va a parar a la fiscalía para que la fiscalía, a más de los anuncios que hizo en la comparecencia del día de ayer, antes de ayer, que mencionaba que aparentemente eran 17 o 18 procesos de investigación que se están realizando, puedan aperturarse más procesos de investigación en materia penal y sean involucrados los que deben ser involucrados. Aquí no hay persecución absolutamente de nada ni a nadie, porque a veces se trata de distorsionar el trabajo que cumplen las instituciones y en este caso la comisión, de que puede haber direccionamientos. No. El único objetivo es de que salga a la luz pública la verdad por sobre todo. Y una vez que salga a la luz pública, cada uno tenemos que actuar. Deberían preguntarse también qué rol tiene la función judicial, qué rol ha cumplido los tribunales de contenciosos administrativos, por qué la mayor parte de juicios que ha planteado la Contraloría los ha perdido, es decir, los ha perdido el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son esos indicios de responsabilidad desvanecidos en cantidades importantes que no nos cuenten con el esperito o con el papel bond, sino de recursos económicos importantes? ¿Cuáles son los desvanecimientos a gobiernos autónomos descentralizados? Porque también ahí hay una cantidad importantísima de prefecturas, de alcaldías, de juntas parroquiales con indicios de responsabilidad civil, administrativa, inclusive con IRPs, indicios de responsabilidad penal. Todo ello necesita el país conocer, pero no solamente conocer, sino establecer responsables y sanciones. Se dice que muchos de los informes, y eso han dicho algunos jueces, estaban tan mal hechos que sí, que llevaban a configurar un delito, pero estaban tan mal hechos que los jueces no los podían aplicar. Esa por lo menos ha sido una respuesta de algunos jueces diciendo, pero si está mal planteado, si no me han presentado eso, o sea, se abstraen de la realidad y encuentran razones en los propios informes de la Contraloría para no dar paso. ¿Van a invitar también a los jueces, doctor Velasco, o eso le dejan solo a la Fiscalía para que, en virtud de las investigaciones, también los vincule a ellos? Tienen en algunos casos razón los señores jueces cuando argumentan de que no hay los elementos suficientes como para ellos tomar una decisión en firme apegados a lo que las normas les permiten y les garantizan. Pero esos temas son los que escapan a nuestra voluntad de control político, de fiscalización. Nosotros tenemos que ser respetuosos porque desde ahí parte el tema de transparencia e independencia. La función judicial tiene autonomía, tiene total independencia, la fiscalía lo propio, y nosotros respetamos esos campos de acción. Nosotros nos limitamos a nuestra acción fiscalizadora de control político, pero sí vamos a enviar todo lo que arroje este proceso de control político a la fiscalía para que sea esta entidad, porque es la que debe impulsar todos los procesos de investigación, la que continúe hasta las últimas consecuencias. Doctor Velasco, de esto hasta ahora, incluido el ex contralor Pollitt, la fiscal general de la Nación, exfuncionarios, razones suficientes entonces se ven, no faltan para enjuiciar, destituir y castigar al ex contralor, el doctor Celi. No me adelanto, mi estimado señor Rocha, con el criterio. Yo como formado en leyes, en derecho, tengo que garantizar hasta el final el debido proceso. Hoy mismo tenemos en la tarde la comparecencia del señor
es Contralor Pablo Celi, él tendrá sus argumentos de descargo, el tiempo suficiente para preparar toda la defensa que él crea, y al finalizar nosotros prepararemos en los 5 días que nos da la ley para presentar el informe al Pleno de la Asamblea y sea el Pleno el que tome la decisión. Esta instancia es la que va a resolver la suerte que correrá el señor funcionario o exfuncionario interpelado Pablo Celi de la Torre. Doctor Velasco, ¿tiene usted programada algunas preguntas al doctor Celi? Muy puntualmente, y eso sí, ya la va a tener que responder en la comisión. ¿Cuáles son sus principales inquietudes entonces, doctor Velasco? Bueno, nosotros a medida que van compareciendo los funcionarios, esa ha sido la práctica de estos días, se les permite que hagan su exposición en el tiempo establecido y luego de que ellos intervienen, nosotros vamos formulando algunas inquietudes, algunas interrogantes que se van presentando de la misma comparecencia. Hasta el día de ayer así lo hicimos. Y hoy aspiro que de la exposición que tenga el señor Pablo Celi podamos nosotros sacar varias interrogantes que el país las va a escuchar y las va a conocer. Doctor Velasco, sobre, por ejemplo, este caso que se ha analizado, que es de Conecel, ¿qué dudas tiene usted en virtud de que se desvaneció la glosa? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué hay un informe que glosaba primero entonces y después de haber hecho ese informe glosándolo, hay otro que lo desvanece y hay un funcionario que dice, eso me ordenaron? Eso, por ejemplo, ¿cómo se explica o cómo le va a pedir explicaciones? El día de ayer se evidenció con absoluta claridad en el tema de la concesión de frecuencias a la empresa Conecel. Se basa en una consultoría de una empresa llamada Z, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Pacto Andino. Se entendía que esta consultoría iba a brindar todo el sustento técnico para que haya claridad en la concesión o en la contratación. Pero resulta que esta consultoría, entre comillas, no fue tan técnica y no fue tan experta en presentarle ese apoyo para que se haga la concesión, que luego se impugna esa consultoría y se dice que no se tomó en cuenta el tema de la frecuencia, solamente es el tema de cobertura. Y en ese tipo de suertes, o a la inversa, solamente se tomó en cuenta la frecuencia y no la cobertura, se pide posteriormente de parte de la empresa, cuando se establece la glosa por $112 millones aproximadamente, se contratan a 3 empresas particulares, 3 consultorías particulares, que ayer uno de los técnicos llamaba pericias. Y sobre esas 3 pericias, sobre esas 3 consultorías, que fueron pagadas por la misma empresa Conecel, sobre esas se desvanece una glosa por parte del ex contralor subrogante. Es decir, imagínense en qué indefensión queda el país. No tenemos quien nos defienda. Tenemos que recurrir a 3 pericias de la misma empresa pagadas. Eso será transparente, será ético, y sobre esos informes se desvanecen casi $112 millones. El Estado quedó en la indefensión total, no tuvimos técnicos. Se nos mencionó ayer, y eso habrá que verificarlo, porque inclusive se pretende descalificar a nuestros propios funcionarios o a nuestros técnicos del Ecuador. Se dijo que no habían técnicos en el Ecuador que puedan entrar a hacer ese tipo de trabajos, que no tenían la experticia, que no eran técnicos en telecomunicaciones, en el espectro radioeléctrico. No es verdad eso. Pero aquí los funcionarios, doctor Velasco, de bobos, pero no lo van a lograr. Los funcionarios de esa asociación a la que han terminado pidiéndole una consultoría son ecuatorianos. Si son técnicos ecuatorianos. Aparentemente uno. Solo Aparentemente uno, señor Rocha. Porque ayer se lo mencionó, así, ayer yo lo pregunté, y se le mencionó que él es ecuatoriano, pero que no vive en el país, está viviendo creo que en Estados Unidos, en Miami. Yeah. Es decir, se conforma esta asociación. Y les preguntaba que dónde está la empresa actualmente, que cuál es el domicilio permanente de la empresa. Sorpresa, que no saben ahora, que no saben si todavía funciona o no saben la empresa, si funciona, y que no saben el domicilio. Así se contratan las cosas en este país. Y para así nada es menos como que se garantizan los recursos del Ecuador.
Claro, usted decía, si no saben si la empresa existe, bueno, habrá que pedir a la Superintendencia de Compañías, al SRI, si estaban por lo menos habilitados para brindar estas asesorías y estaban calificados como consultores. Una asociación que puede brindar eso y que hay un ecuatoriano, nos resultó otro Cherres entonces, pues, otro mago para desvanecer millones, doctor Velasco. Sí, eso debió haberlo hecho precisamente la institución La encargada CONTE, del claro. control de las telecomunicaciones en el país, de las comunicaciones, para garantizar que sea un proceso totalmente imparcial, un proceso que garantice los recursos y los beneficios para el Ecuador, que no vea por los intereses de las empresas extranjeras que vienen a invertir y llevarse la mayor parte de recursos económicos. Eso es lo que hace falta, ponerse la camiseta del Ecuador, amar a este país, defender lo que nos corresponde. Entonces, eso debieron haberlo hecho en su momento. Hoy ya es extemporáneo porque se adjudicaron contratos, concesiones, y hay que estar preparados porque en 2 años, en el 2023, nuevamente se va a entrar ya a la negociación de este tipo de concesiones, de frecuencias con las empresas. Ya en 2 años entramos a eso. Entonces habrá que estar preparados. En vez de ir el Ecuador obteniendo más beneficios por la cobertura de este Pierde. servicio, estamos obteniendo perjuicios, porque además ni siquiera hay una buena cobertura. Ayer le Ni preguntábamos al cobertura y es técnico, caro. además de que es caro, no hay cobertura. Si usted va a nuestra provincia del Carcho, vaya a la Amazonía, vaya a los sectores alejados, no tienen el servicio de telefonía. Y nos explicaban de que a las empresas no les interesa invertir en esos sectores porque no ven rentabilidad. Entonces solamente les interesa donde hay jugosas ganancias y no les interesa el servicio. Eso deben preocuparse las empresas también Y se para tiene que que negociar. precauten el derecho de los... Se nos congeló el tema, justamente hablando del servicio de Internet y del no vamos a preguntar cuál era la compañía que le brinda servicios al señor doctor Velasco, pero sí, lo que él nos estaba comentando de que hay lugares en el Ecuador donde sí, seguramente no es este lucrativo negocio que resulta para algunas empresas, las grandes ciudades, las capitales de provincia, pero el servicio tiene que ser contratado para el país y debería tener cobertura en general en todo el Ecuador, ¿no? Entonces, señor doctor Velasco, el día de hoy van a tener otras comparecencias, especialmente la del Contralor, del ex Contralor Celi. ¿Cuánto tiempo más les toma elaborar este informe o qué otras comparecencias van a tener? Se nos fue la señal de internet, me parece que fue un tema, pero está vía telefónica. Doctor Velasco. Sí. Doctor Velasco, no sé si nos está escuchando. No nos está escuchando. A ver, vamos a, porque vale la pena que nos informe, nos ayude con esta información sobre cómo van a trabajar, quiénes son los otros invitados, a más del Contralor Celi, qué otras comparecencias tienen y cuándo creen que pueden tener un informe para que el país conozca lo que recomienda la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, me parece que ya estamos vía telefónica. Doctor Velasco, decía que de su explicación es importante, pero valdría la pena que nos diga, además de la comparecencia del ex Contralor Celi, o Contralor subrogante, digámoslo así, ¿qué otras comparecencias tienen y qué tiempo cree usted tendrán un informe para recomendar al Pleno de la legislatura que resuelva esto y se pase a lo que será el juicio político del Contralor subrogante y ex Contralor subrogante, diríamos así, doctor Velasco? Señor Rocha, hoy terminamos las comparecencias. Está previsto que en la tarde esté el ex Contralor subrogante Pablo Celi de la Torre.
Hoy en la mañana hará su exposición el asambleísta interpelante Juan Cristóbal Lloret, y con eso prácticamente terminamos el plazo, porque hoy termina el plazo de prueba. Y con ello tenemos 5 días posteriores para inmediatamente presentar el informe al Pleno de la Asamblea para que resuelva lo que sea conveniente. Y bueno, entonces la confirmación del señor asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que es interesante, ¿no? Tiene que enjuiciar la política de 14 años de la que él ha formado parte en equipo, ¿no? En equipo de la legislatura. ¿Cómo lo ha visto usted, doctor Velasco, si se anima a tener una apreciación personal del señor asambleísta Juan Cristóbal Lloret? Estamos formando un equipo de trabajo con 9 asambleístas. Eso es fundamental que el país conozca. De diferentes tendencias políticas. Aquí no se trata de defender posiciones políticas o ideológicas, se trata de hacer lo que la ley nos manda, pues. Nuestra tarea es fiscalizar, legislar, y esa es la que está haciendo la Comisión de Fiscalización. Y yo veo que estamos los 9 sintonizados en esta tarea, y el país va a ver precisamente nuestra posición de que no tenemos compromiso con absolutamente ninguna de las personas que están en estos procesos, ni a favor ni en contra. No hay persecución, se garantiza la seguridad jurídica, el debido proceso, y vamos a presentar el informe evidenciando todo lo que hemos podido recabar, pruebas documentales, pruebas testimoniales, y el país sabrá que tiene la comisión la garantía de que se van a hacer las cosas siempre con absoluta transparencia, imparcialidad, devolviéndole confianza y credibilidad que la perdió hace algún tiempo atrás en esta función del Estado y en una comisión que se dedicó solamente a guardar en sus archivos y en sus escritorios los expedientes que llegaban. Doctor Velasco, ¿usted cree entonces, si tiene la esperanza de que el informe sea aprobado por unanimidad, que los 9 asambleístas respondan a eso, o habrá algún sector que tenga un informe distinto al de la mayoría, o cómo ve? Usted dice los 9 estamos trabajando y vamos a darle una respuesta al país. Yo tengo confianza de las actuaciones que he podido mirar durante este tiempo del juicio político, de que el informe vaya con la suscripción de las 9 firmas de los asambleístas. La ley faculta, desde luego, presentar informes de minoría. Si es que alguien no está de acuerdo con el informe que se lo prepare, puede hacer uso de ese derecho. Pero aspiro de que por el bien del Ecuador, de la comisión, se trata del primer juicio político que nos estamos inaugurando nosotros, vaya precisamente con esas firmas de conformidad, porque aquí no hay inconformidad personal ni ideológica, sino una conformidad por el bien del Ecuador. Doctor Velasco, muchas gracias. Estaremos en contacto para el seguimiento del trabajo de la comisión. Gracias por acompañarnos, doctor Velasco. Don Francisco, a usted muchas gracias. Siempre a las órdenes. El país necesita conocer verdades y nuestro afán y nuestra obligación es hacerlo. Un buen día para todos, un buen inicio de semana. Un buen día, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización. Enseguida regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio.